Dios les bendiga y qué grato, ¿verdad? Qué lindo es poder conectarnos aún a través de estos medios de comunicación cibernéticos, ¿verdad? Mi nombre es el pastor Saúl González, ¿verdad? Y soy el pastor de Casa Vida y no ignoro la importancia de que usted decida estar con nosotros. Usted es el que decide, ¿verdad? Abrirnos su casa, la puerta de su hogar y gracias. Quiero hablar esta día, ¿verdad?, con usted con respecto a qué es la iglesia y por qué la iglesia es más importante que nunca. ¿Qué es la iglesia y por qué la iglesia es más importante que nunca? Es una buena pregunta y más bien la respuesta es que usted y yo somos la iglesia. Porque la iglesia no es una religión. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, ¿verdad? Normalmente si yo le dijera que hoy, ¿verdad?, estamos grabando este mensaje de una iglesia, ¿verdad?, es lo normal, pero este es solamente un edificio. La iglesia, ¿verdad?, es usted y yo. La iglesia no es tampoco una organización. Quiero que mire algunas imágenes, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Delano, por la calle 11, de lo que quizás nosotros llamamos diferentes clases de iglesias, denominaciones, pero usted va a estar viendo diferentes edificios que normalmente la identificamos como la iglesia. Pero quiero reiterarle que la iglesia no es una religión, no es una denominación, no es una organización y no es un edificio. Usted y yo somos la iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno, ¿verdad?, no van a poder prevalecer, no van a poder detener a la iglesia de Jesucristo. Quiero que escuche este coro. Vamos a cantar un par de coros. Quiero invitarlo ahí en su hogar, que levante sus manos, adore al Señor, se comunique, se conecte con el Dios de la iglesia, el autor, el Señor de la iglesia. Estoy seguro que mientras que usted adora al Señor, si usted va más allá de ser un espectador y usted se convierte en un adorador, si usted levanta sus manos, si usted se conecta con Dios, quiero asegurarle que lo milagroso está sucediendo, que Dios está salpicando ahí su corazón de paz, lo está llenando de una confianza, lo está librando de algún temor y puede estar sanando su propio cuerpo. Únase con nosotros, vamos a adorar al Señor y después de estos momentos de adoración regreso para compartir un mensaje de la palabra de Dios, de ánimo y de fe y de esperanza. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí,
perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. ¿Qué deseo más en la vida? ¿Qué deseo más cada día? ¿Qué deseo
como el canto, ¿verdad?, que estábamos cantando, te deseo más que la vida, te deseo más cada día, te deseo todavía más a ti, Señor Jesús. Quiero animarle que haga una pausa, tome un respiro, un hálito profundo y diga conmigo: gracias, Señor. Gracias, Señor, te adoro, te bendigo. Bendiga el nombre del Señor con nosotros, porque cuando usted hace una pausa, ¿verdad?, en la palabra de Dios dice sala. Ese es respirar profundamente y poder asimilar, ¿verdad?, lo que este canto, el mensaje, lo que el Espíritu de Dios le está transmitiendo, le está invirtiendo en su vida, le está confiriendo. Eso es el poder de Dios. Permítame compartirle un mensaje sobre la fe que permanece y prevalece. La palabra prevalecer quiere decir que vence, que gana, que triunfa, ¿verdad? Pero es una fe que permanece. Y quiero llamarle la atención a su corazón, que si usted me da unos 20, 25 minutos de su tiempo, yo creo que el Espíritu Santo puede cambiar su vida en una forma fundamental. Nos dice el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y dice: y ahora permanece la fe. La palabra es permanece, ¿verdad? Mientras que todo se sacude, se derrumba, se desmorona, permanece la fe y la esperanza y el amor. Y ahora permanece la fe, permanece la esperanza y el amor. Cuando todo está dicho y eso, ¿verdad?, lo más fundamental, lo más determinante, o sea, los elementos, las virtudes, los poderes, la herramienta más esencial y necesaria que Dios nos ha dado para que el creyente no perdiera su esperanza, su control, la certidumbre, la paz. El Señor nos deja un legado, estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Esto significa que antes y durante y después de cada circunstancia, después de cada prueba, derrota, pérdida, ganancia, victoria, celebración o cualquier momento en la vida que quiera intentar sacudirlo, la fe permanece, una fe viva, una esperanza, ¿verdad?, que se alimenta de la fe, y la fe se alimenta de la esperanza y el amor. El apóstol a los Hebreos nos dice y nos define qué es la fe. Y esta definición es fundamental, es el ancla, ¿verdad?, de todo lo que más vamos a compartir con respecto a la fe. Y nos declara que ahora pues es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice que la fe es la seguridad, estar seguro que viene lo que está anhelando. Es la convicción o la certeza de que lo que no se ve se va a manifestar según su creencia, según su fe. También quiero compartirle, ¿verdad?, que la fe no es una opción para el creyente, no es un lujo, sino es una necesidad indispensable. La Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Si la fe es la certeza de lo que se espera, si es la convicción, ¿verdad?, de lo que no se ve, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas y aún en el Antiguo Testamento que el justo por la fe vivirá. Esto es importante porque no hay otra forma de vivir y la fe no es una opción y no es un lujo. Usted que es creyente, para usted que va a ser un creyente, la fe es una forma, es un estilo, es algo que se vive, que se comparte, es algo que se siente, que se sabe, es la fe. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Mateo 17:20, dice Jesús a un hombre desesperado y Él le dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza. Esta fe viva, esta certeza de lo que se espera, esta convicción de lo que no se ve, esta fe que el justo debe de abrazar y vivir. Esta fe no necesita ser una fe grande como la mujer que voy a hablar, una sirofenisa que Jesús dijo que tenía una fe grande. Pero para nosotros que estamos luchando con dudas, ¿verdad?, como este hombre que vino a Jesús con un hijo endemoniado y los discípulos no pudieron liberarlo, y Jesús, ¿verdad?, le dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza, pequeña, podrías decirle a este monte: pásate, ¿verdad?, esta montaña, hazte a un lado, pásate para allá, y se pasará. Y luego Jesús dice: y nada os será imposible. Este mismo relato, ¿verdad?, en el libro de Marcos, cuando este hombre, ¿verdad?, trae a su hijo endemoniado
Y él le dice al Señor Jesús, después de que los apóstoles, la iglesia, nadie pudo, ¿verdad?, liberar este niño que estaba endemoniado, poseído, y el demonio, ¿verdad?, lo estaba destruyendo, le hacía pasar por el fuego o por el agua, lo trataba de ahogar. Y este padre le trae a su hijo a Jesús y le dice esencialmente: Señor, si tú puedes, por favor, sana, libera a mi hijo. Y Jesús le contesta: ¿cómo que si yo puedo sanar? Claro que lo puedo sanar. Esa no es la pregunta, que si yo puedo. La pregunta es que si tú puedes y te atreves a creer. Y Jesús le dice en Marcos 9:23 a este padre, ¿verdad?, desesperado, le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Quiero que usted asimile conmigo la importancia, ¿verdad?, de poder creer. La certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero hacer una pausa más, ¿verdad? Y le prometo que voy a llegar al grano del mensaje, pero yo creo que usted va, ¿verdad?, recibir mucho aliento de este coro que dice que el Dios que servimos es un Dios que abre caminos, es un Dios que hace milagros y un Dios que cumple sus promesas y sus pactos. El Dios que abre caminos, hace milagros y cumple sus promesas y sus pactos. ¿Por qué no adora conmigo una vez más? ¿Por qué? Porque la oración y la adoración y la fe van juntos. La adoración, la oración que usted hace y la fe van juntos. Vaya conmigo y usted celebre con nosotros este canto, y yo sé que el Señor le va a seguir ministrando para recibir usted un aliento y preparar su corazón para el mensaje de este día. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Quiero hablar sobre la fe que permanece y triunfa, ¿verdad? Y prevalece. La fe que permanece, que se sostiene segura, concreta, ¿verdad? Establecida, firme, y que al final prevalece, triunfa, logra los deseos, ¿verdad? De su corazón. Quiero afirmarle que la fe es un puente que conecta lo natural y lo sobrenatural. Que nadie podrá lograr experimentar lo sobrenatural, lo divino, el milagro, el alumbramiento, si no primero se conecta a través de la fe. De lo natural a lo sobrenatural hay un abismo, y el puente que conecta para que cruce de lo natural a lo sobrenatural es la fe. En Marcos capítulo 7, versículo 24 nos dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y él quiso entrar en una casa para poder esconderse porque estaban las masas siguiéndolo, y para poder reposar y hacer una pausa con sus discípulos. Y él lo hizo de tal manera, dice en este versículo, para que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer, ¿verdad? Que oyó de él, dice la palabra de Dios. Ella vino y lo encontró y se postró a sus pies y le rogaba que echase fuera de su hija a este demonio. En Mateo nos dice, ¿verdad?, que ella estaba gritando, clamando, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y quiero detenerme aquí, ¿verdad?, donde ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no era de la descendencia de David. Ella venía de una descendencia mixta, ¿verdad? Mixta. Y ella no era una hija, sino quizás era una gentil. Pero ella hace uso, ¿verdad?, en alguna forma, el poder de la fe al oír de él. Dice que cuando oyó que Jesús estaba o que Jesús pasaba, su fe, ¿verdad?, se alimentó. La palabra de Dios dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que la fe nace, la fe se engrandece, se agiganta, brota al oír y por el oír de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cada creyente mire, ¿verdad?, y abrace la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, porque cada vez que usted oye, escucha, ¿verdad?, recibe la palabra de Dios, que es vida y eficaz, ¿verdad?, es poderosa, la fe suya se alimenta, se fortalece su fe. Quiero hablarle entonces, ¿qué es esta fe que permanece y prevalece? Primero es la fe que no pierde a Jesús de vista. Quiero reiterarlo otra vez, es la fe que en todo el movimiento, el humo, el bullicio, el ruido alrededor, los sucesos, lo que está sucediendo en su vida, es la fe que se mantiene sus ojos en Cristo. Es la fe que no pierde a Jesús de vista. Quizás el pasado, las fallas, los fracasos, las controversias, las pérdidas, o aún, ¿verdad?, la iglesia que le falló, ¿verdad?, como en este caso los discípulos estaban queriendo, ¿verdad?, despedirla. Ella, ¿verdad?, sigue clamando y ella dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Segundo, ¿verdad?, la fe que permanece y prevalece es la fe que no se da por vencida. Es la fe que no se rinde. En otras palabras, es una fe resistente e inmune al desánimo.
Lo voy a decir otra vez porque quizás este es el corazón de este mensaje. Esta mujer fue rechazada, ¿verdad? Al principio fue ignorada por Jesús y fue rechazada por los discípulos. Lo voy a decir otra vez. Esta mujer fue ignorada por Jesús. Jesús no le responde cuando ella clama o le dice: Jesús, hijo de David. Le voy a decir una razón por qué, ¿verdad? Ella estaba queriendo, ¿verdad?, presentarse, proyectándose como una judía, ¿verdad? Como una mujer de parte de la descendencia de Jesús, y no lo era. Y yo creo que Jesús no quería, ¿verdad?, darle a ella la impresión de que si ella venía con motivos fingidos o con motivos escondidos, que Jesús iba a corresponder con ella. ¿Por qué? Porque nadie que viene a Dios puede venir con motivos, ¿verdad?, o una presunción o una pretensión equivocada. Nadie engaña a Dios, nadie se burla de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Y es importante que la fe sea una fe sincera, ¿verdad? Una fe abierta, una fe transparente, una fe auténtica. Y cuando alguien, ¿verdad?, trata de tomar una postura o proyectar algo que no somos, alguien que no somos o algo que no tenemos, el enemigo, ¿verdad?, a veces nos hace pensar que Dios pierde la noción de quién somos. Y el Señor la ignora, y los discípulos después dicen que Señor, despídela, ¿verdad? Despídela. Lo que quiero decir es que la fe que permanece y prevalece es una fe que aguanta. Es una fe que supera, ¿verdad?, los contratiempos, resiste los rechazos, permanece, insiste, persiste. Es una fe elástica que se estrecha pero no se rompe. Mire, es algo, ¿verdad?, que hay veces usted está orando, clamando, y como que el Señor está silencio, ¿verdad? Silencio. Como que el Señor no responde, pero la fe verdadera permanece. Es una fe que prevalece. Es una fe que resiste, ¿verdad? Y es inmune al desánimo. Es una fe que no se rinde, no se desanima y no se da por vencida. Es una fe, dice, mire conmigo el versículo 23, ¿verdad?, que Jesús no le respondió palabra. Y entonces, ¿verdad?, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Verdad? Señor, despídela, porque está llamando atención, ¿verdad? Porque ella estaba gritando, ¿verdad?, clamando en voz alta: Jesús, hijo de David. Y ¿verdad?, el motivo de Jesús estar en Tiro y en Sidón, ¿verdad?, es porque los judíos, las masas, no iban a entrar en una ciudad, ¿verdad?, cananea. Ellos no iban, ¿verdad? Ellos se consideraban demasiado limpios, eso iban a hacerlos a ellos inmundos, ¿verdad?, si se ponían en contacto con una raza mixta. Y lo que quiero darles a entender es que ella estaba, ¿verdad?, minando el propósito de Jesús, ¿verdad?, de entrar a esa región. Era para esconderse y descansar. Y aquí esta mujer, ¿verdad?, estaba dando voces: Jesús, hijo de David. Y los discípulos, ¿verdad?, decían: Señor, despídela, ¿verdad? No le hagas caso, no te comuniques con ella. En el versículo 24 dice, ¿verdad?, que Jesús le respondió finalmente y le dice: Mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir eso, verdad? Que en una forma espiritual, simbólica, una metáfora, ¿verdad?, le está diciendo a mujer: tú no eres judía, ¿verdad? Tú no eres de la casa de David. Tú no eres mi pariente, ¿verdad? Es más, tú no eres oveja. Metafóricamente, ¿verdad?, hablando en simbolismo espiritual, tú no eres oveja, tú eres chiva, ¿verdad? Tú no eres del prado, del rebaño del Señor. Pero la fe, ¿verdad?, lo que quiero decirles es que la fe que permanece y prevalece es una fe que no se rinde. Es una fe que no se da por vencida. Número 3, la fe que permanece y que prevalece, ¿verdad?, es una fe que se mantiene viva y adorante. Es la fe que no se extingue, ¿verdad?, que no se apaga como una luz, ¿verdad?, de una lámpara o de un candelabro, ¿verdad?, que se sopla y se apaga con el viento. No, la fe verdadera, la fe que permanece, que prevalece, que triunfa, la fe que Dios usa para darle a usted el milagro, el alumbramiento que usted está anticipando, que usted está orando, usted le está creyendo a Dios. Usted necesita fe. El justo por la fe vivirá. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4. La fe, ¿verdad?, llama las cosas, declara lo que no es como si fuese.
Viene a mi memoria una ocasión donde aterricé en Monterrey, Nuevo León. Venía de una campaña de Zacatecas, Zacatecas, y de allí abordaba a Houston y de Houston a Los Ángeles. Pero llegando a Monterrey, ¿verdad? El Señor me habló a mi corazón. Era una voz que yo conozco y sabía que era algo extraño, algo diferente. Y el Señor me dice, baja de este avión, bájate del avión. Y me bajé, me comuniqué con unos familiares, me quedé allí en una casa en Monterrey unos 2, 3, 4 días. Y recuerdo que Dios usó ese tiempo para hacer milagros muy grandes, muy especiales en mi vida y en la vida de otras personas que Dios tenía, como cuando Jesús le fue necesario pasar por Samaria porque había ahí una samaritana. Era algo muy similar, y al terminar los 3 días que me quedé allí, mi boleto, ¿verdad?, ahora ya no estaba vigente. Había pasado 3 días donde yo estaba esa conexión para Houston. Le dije al Señor, yo voy a ir al aeropuerto y voy a presentarme allí, voy a presentar este boleto, y tú eres el que vas a tener que hacer este boleto contar, porque no tengo el dinero, no tengo la manera, cómo, ¿verdad? ¿Y por qué voy a pagar yo? Le decía al Señor, si tú eres el que me mandaste para que yo me quedara aquí. Y llegué al aeropuerto, yo estaba declarando, ¿verdad? Yo tenía ese boleto y le estaba hablando a este boleto, tú vas a contar esto, ¿verdad? Y comencé a hablarle a la situación como que si ya estaba hecho, ¿verdad? Y al arribar al aeropuerto, llego con mi equipaje y me presento allí. Estaba la señorita detrás del mostrario y yo le presento mi boleto. Y ella lo mira y hace, ¿verdad?, hace un círculo que la fecha estaba ya, ¿verdad?, pasada. Y ella hace allí una nota, lo mira y llama al teléfono, ¿verdad? Y nadie le está contestando, lo baja otra vez y ella está, ¿verdad?, sonriéndose y me mira a mí y sin decirme palabra, ¿verdad? Ella me mira y me dice, ¿sí sabe que este boleto está expirado? Y le digo, sí, señorita, sí, señorita. Dice, mire, no sé por qué, dice, esta es la primera vez que lo voy a hacer, esto no lo hacemos, pero voy a hacerlo contar, tenemos lugar en el avión. Y no le voy a hacer preguntas, no me tiene que decir nada, dijo ella. voy a transbordarlo. Y el poder de la fe, la declaración de lo que no es como si ya estuviera hecho, comienza a trabajar, ¿verdad? Yo no sé explicarlo, hay algo poderoso, algo en su mente, en su corazón, comienza a cambiar, a hacer giros, ¿verdad? Y ella comienza a hacer la determinación de que ella me va a abordar en ese avión. Yo tenía mi corazón gozoso. Estaba regocijándome porque estaba yo experimentando no solamente el poder de la obediencia, pero el poder de la fe. Lo que se declara, ¿verdad? La fe declara lo que no es como si fuese. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Qué lindo es Dios, qué tan poderoso. No solamente es el poder de la obediencia, ¿verdad? Al obedecer al Señor para bajarme de ese avión, pero también el poder de la fe que no pierde a Jesús de vista, ¿verdad? La fe que, hermanos, reclama, ¿verdad? Y clama a Dios, sabe que Dios nos escucha. Es una fe que no se da por vencida, es una fe que no se rinde, mis hermanos. Es una fe que resiste, es inmune, ¿verdad?, al desánimo. Ella se postró y adoró al Señor y le dice, necesito tu ayuda. Yo sé que usted me ha, ¿verdad?, creído cuando le comparto, ¿verdad?, nuestras propias experiencias de nuestro matrimonio, ¿verdad?, de Linda y un servidor. Construimos una casa, ¿verdad? Dios nos permitió el privilegio de construir una casa, ¿verdad? Y la hicimos de 4 recámaras, ¿verdad? Y amplia, ¿verdad? Un piso para la idea, ¿verdad? El sueño, el deseo. Recuerde que la fe es la esperanza, ¿verdad? Cuando se convierte en confianza. La fe es esperanza cuando se convierte en confianza. Y construimos la casa, ¿verdad?, con la esperanza de un día, ¿verdad?, llenarla de familia, de tener familia. Y pasaron 2 o 3, 4, 5 años, ¿verdad?, con esa casa amplia, ¿verdad? Y nomás nosotros, ¿verdad?, ocupábamos una recámara y 3 otras recámaras estaban desocupadas. Y, ¿verdad?, nos paseábamos y de cuando en cuando, ¿verdad?, mirábamos la casa y decíamos, Señor, un día, ¿verdad?, la idea era de que tú nos dieras familia. Y aun cuando el reporte había llegado, ¿verdad?, que no iba a ser posible,
Quiero compartirle de que en una ocasión, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos, ¿verdad? Que Dios nos iba a hacer el milagro, íbamos a ir a consultar un médico, ¿verdad? En Beverly Hills. A mi esposa se le había dado una plantita de una amiga de su escuela creyente cristiana, una planta, ¿verdad? Que por años, no recuerdo y no quiero mentir si eran 3 o 4 años, pero esa plantita, ¿verdad? Había estado allí en la casa nuestra, y esa mañana que nos íbamos a dar cuenta que si estábamos encinta o no. Y claro, ¿verdad? Era un tiempo difícil, era un tiempo donde mi esposa estaba muy, ¿verdad? Nerviosa, titubeando entre la fe y la duda, entre creer, ¿verdad? Y ya no creer. En muchas ocasiones, ¿verdad? Habíamos tenido la esperanza y se nos había quebrantado, ¿verdad? Con la noticia de que no estábamos encinta. Y en esta mañana algo sucedió diferente. Esa plantita floreció. De la noche a la mañana, ¿verdad? Floreció una flor bonita, blanca. Y nosotros al salir, ¿verdad? Para ir con el doctor, para saber si estábamos encinta o no, cuando mi esposa vio la flor, ella me comparte que la fe de ella se fortaleció. Que en vez de extinguirse, ¿verdad? En vez de apagarse, se fortaleció, y ella lo miró como una señal después de años de tener la misma plantita. Es más, ni sabíamos que esa planta florecía. Así se lo estoy diciendo, que ese momento, esa evidencia de esa flor hizo que la fe se mantuviera viva y adorante, ¿verdad? Y adorando a Dios. Y la noticia fue positiva, ¿verdad? La noticia fue positiva de que estábamos encinta, y ustedes ya conocen el resto de la historia, ¿verdad? En 6 años Dios nos dio 4 hijos, lo voy a decir otra vez, en 6 años, no sé cómo, ni sé si es posible, ¿verdad? Matemáticamente, pero en 6 años el Señor nos dio 4 hijos de parte de la fe, ¿verdad? Que se mantiene viva. Estamos hablando de una fe, ¿verdad? Que no pierde de vista a Dios, el autor y consumador de la fe. Una fe, ¿verdad? Que clama a Dios, sabe que puede clamar, puede decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y ella dice: sí, Señor. La palabra sí, Señor, quiere decir cierto, Señor. Mire lo que hace la fe que sabe reclamar sus derechos. Mire lo que hace la fe que se humilla, ¿verdad? Es una fe sumisa. Le dice: sí, Señor, es cierto. Escuche bien, es cierto. Quizás te molesté cuando estabas queriendo esconderte, ¿verdad? Estabas queriendo descansar y yo te fui inoportuna, ¿verdad? Es lo que le está diciendo ella. Quizás, ¿verdad? Yo sé que me ignoraste porque invoqué que era hijo de David, y yo no soy de las judías, ¿verdad? Yo no soy del linaje de David. Perdóname. Sí, Señor, es cierto lo que ella le está diciendo. Sí, Señor, yo sé que no soy de los hijos que se sienta alrededor de la mesa del Padre. Y es cierto que los discípulos la rechazaron. Y es cierto que Jesús le dice: mujer, no eres oveja, ¿verdad? No eres parte del prado, no eres, estás fuera, ¿verdad? Y luego le dice el Señor: no eres hija. No puedes sentarte en la mesa todavía, porque era antes, ¿verdad? Antes de la nueva dispensación, antes, ¿verdad? Que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Y ella le dice: sí, Señor, es cierto, pero voy a apelar a la ley de la creación. Miren la sabiduría, miren la fe que permanece, que prevalece. Dice: yo sé que no soy hija, pero voy a apelar a la ley de la creación. Yo sé que tú eres el creador, yo sé quién eres tú. Quizás yo no soy judía, quizás yo no soy del linaje de David, pero yo sí sé que tú eres el Mesías. Por eso lo adoró, porque dice: quizás yo no soy lo que yo pretendo ser, pero sí tú eres lo que yo sé que tú eres. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente, y yo te voy a adorar. Porque la fe que recibe su milagro, su alumbramiento, su bendición, la fe que permanece y prevalece, es la fe no solamente que adora, pero es la fe que se mantiene, ¿verdad?, con los ojos en Cristo, y es la fe que mantiene y reclama sus derechos. Y sabe que una migaja, un pequeño, un trocito de la misericordia de Dios es más que suficiente. Porque su misericordia, dice la Biblia, la palabra de Dios, es mejor que la vida. Porque su misericordia: Señor, dame un poco de tu misericordia. Sí, Señor, le dice ella.
pero apelo a la ley, ¿verdad?, de la creación, que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Aún los perrillos comen de las migajas. Lo que ella está diciendo, Señor, sí, es cierto, no soy oveja y metafóricamente, ¿verdad?, soy un perrillo. Pero aún los perrillos, aún tu creación, aún las aves, ¿verdad?, se alimentan. Aún las bestias del campo se alimentan del pasto, ¿verdad? Y aún los perrillos que están en la casa son y tienen derecho de comer, de disfrutar, de poder gustar, ¿verdad?, de las migajas. ¿Cuáles son las migajas, verdad? Qué lindas migajas, ¿verdad? Qué lindas gotas, migajas, ¿verdad?, que caen de la mesa de Dios. Y entonces Jesús le respondió y le dijo: oh mujer. En el hebreo dice, dice en el griego, ¿verdad?, que gimió Jesús, que era oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Por qué es grande? Porque es una fe que no lo perdió de vista, ¿verdad? Es una fe que clama a Dios y le dice: Jesús, hijo de David, como lo hizo también Bartimeo. Es una fe, ¿verdad?, que continúa creyendo, no se da por vencida, no cuelga los guantes. Es una fe que es inmune y resistente, ¿verdad?, al desánimo. Es una fe que se mantiene viva, no se extingue, no se apaga, no permite que las circunstancias, ¿verdad?, vengan a negarle la eficacia de poder decir: mi fe está viva. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, aun cuando mi carne está angustiada, estoy enfermo, lo he perdido todo, pero la fe dice: yo sé. Y yo conozco el carácter de mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún con estos ojos, aún muerta esta carne, muerto aún con estos ojos, he de ver al Señor mi Redentor. Para usted que no disfruta de una fe firme, recuerde que la fe, ¿verdad?, es cuando la esperanza se convierte en confianza, en certidumbre. Cuando su esperanza, ¿verdad?, llega y se afirma y usted tiene ahora la seguridad de lo que Dios, la certeza de lo que se ha hablado, de lo que Dios ha declarado en su palabra. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús. Y quiero animarle, para usted que su fe está flaqueando, reafirme su fe, declare lo que no es, mire la palabra y confíe en el poder y la palabra de Dios. Rostro, Dios, buscaré. Ven y reina nuestra adoración. Tu voluntad. Señor, al verte cambias nuestra adoración. Muestra
Señor, bendice a este pueblo, bendice a cada persona, bendice también a la persona que se dispone para saber sembrar en tu reino, depositar esa ofrenda, ese diezmo, creerte a ti para la gloria tuya. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de este movimiento Casa Vida. Gracias por creer en la visión y la misión que Dios nos ha llamado a llevar a personas a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos. Dios me los bendiga. Les amamos. Le miramos pronto. Muestra tu gloria, que nuestro corazón arda por ti. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en este servicio. Agradecemos también que hayas sido parte de los diezmos y las ofrendas, pero sobre todo agradecemos que hayas estado dispuesto a dar de tu corazón esta alabanza a nuestro Rey. También queremos agradecerte no solamente por estar en casa, sino por haber también invitado a otras personas. Queremos pedirte que nos acompañes en las redes sociales para estar informado de lo que va a estar sucediendo. Así es que quiero que sepas una cosa: los amamos, estamos orando por ustedes y esperamos verlos pronto. Bendiciones.